se conecte Evi al Instagram de hoy. Hoy, bueno, ¿cómo están? Vamos a tratar un tema hoy que creo que nos tiene sin dormir a muchos, y es básicamente qué vamos a hacer o qué medidas podemos hacer con el tema del pago del arrendamiento estos días que se volvieron muy complicados, que muchos de nosotros estamos en cuarentena, porque recordemos que actualmente hay 7 comunas que se encuentran en cuarentena total, lo cual implica que si no trabajas en un empleo primordial, bien sea aquellos que están relacionados a cadenas de suministro, alimentos, farmacias, rubros de la salud, transporte, definitivamente no puedes seguir operando. Y esto sobre todo para rubros como por ejemplo de servicios, restaurantes, pubs, incluso centros comerciales que se encuentran hoy cerrados. Y bueno, la realidad, la verdad, de muchos de nosotros hoy cambió radicalmente con el tema del coronavirus, pero la idea es que podamos hacer lo que corresponde o hacer frente a este tema del arrendamiento con nuestros arrendadores. Les cuento un poquito, Evi es abogada. Ahí está. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Ya tenemos una audiencia de personas, así que vamos a comenzar en materia. Les contaba un poquitico, les voy a hablar un poquito. Evi es la coordinadora del área de arriendo en The Profit, pero además es abogada con más de 30 años de experiencia específicamente en el área de lo que es arrendamiento. Entonces, ella nos va a aportar elementos, digamos, legales o recomendaciones legales para afrontar de la mejor forma posible. Como le decía yo a la gente, la idea hoy por hoy es poder afrontar de la mejor forma posible esos potenciales incumplimientos de la obligación arrendaticia que tenemos por contrato. Uh-huh. Entonces, les contaba un poquitico el tema del coronavirus, como para entrar en materia. La verdad es que esto es un tema que todos estamos viendo continuamente de manera mediática, repetitivamente por diferentes medios de comunicación, así que sin duda alguna seguramente estamos bastante informados de lo que ha sido para el mundo en general esta pandemia, como la diagnosticó o la indicó la Organización Mundial de la Salud. En cuanto al número de infectados, que crece todos los días, al día de hoy habían 574,000 casos confirmados, con más de 26,000 muertos en 188 países, algo que no habíamos visto en otro momento. La verdad es que la humanidad está pasando por momentos bastante difíciles, y esto básicamente cambia las dinámicas completas de una sociedad. Desde el primer momento en el que apostamos o en que entendemos que la solución para poder frenar este virus es el aislamiento social, ¿verdad? Distancia entre personas, pero además medidas tan drásticas como tener que estar en cuarentena para poder frenar el alcance de este virus. Porque hay que entender un poco de fondo esto, porque mucha gente dice, pero es una gripe. Y es cierto, es una gripe que para personas que no se encuentran en el grupo de riesgo, es una gripe que pudiera ser simplemente un par de días en cama, tomar tecitos calientes y tomar paracetamol. Pero si pensamos que estamos en una sociedad compuesta por diversas personas, esos grupos de riesgo, que es esta población, que esta mañana he escuchado algo muy cierto que decía que muchas veces es invisible, esta población vulnerable que sufre de alguna patología, bien sea respiratoria o que tiene alguna enfermedad a tratar, se vuelve vulnerable y
El punto está en que si todos nos enfermamos al mismo tiempo, colapsamos los sistemas de salud. Y ese es el meollo del asunto. No es que a usted le vaya a dar una gripe, sino que se colapsa toda una red de salud que no va a poder atender a esas personas que van a necesitarlo en el momento que están más vulnerables. Entonces, partiendo de esto, entendemos allí la importancia de efectivamente poder hacer la cuarentena tal cual como nos la está pidiendo el gobierno, pero esta cuarentena tiene esa otra hermosa cara de la moneda, y es que esta cuarentena no implica que tú no tienes obligaciones económicas. Y cuando piensas que puedes estar pasando por alguna situación en la que te redujeron tu ingreso mensual, te despidieron, porque se ha incrementado significativamente el número de despidos, básicamente porque la pyme es una de las que más sufre con este tipo de medidas. Leía estadísticas en estos días que decía que en Brasil el 70% de las pymes probablemente muera si esto se alarga por mucho tiempo. En 2 meses el 70% de la pyme habrá muerto por falta de capital financiero para seguir operando y poder superar esta crisis. Y entonces es cuando el Estado, sin duda alguna, juega un papel fundamental en qué vamos a hacer como ciudadanos, cómo vamos a afrontar esto. A mí me gustaría, Evi, repasar contigo ejemplos, por ejemplo, de España, que hoy se encuentra como el tercer país aproximadamente que tiene más casos de contagiados por el tema del coronavirus. Y bueno, por ejemplo, en España, uno de los países más golpeados por el coronavirus, el gobierno dejó por fuera el tema de los arriendos. Dentro de su paquete de medidas económicas, no lanzó una medida específica para el tema del arrendamiento. Es decir, no tuvo ninguna medida como, por ejemplo, postergaciones, homologaciones del arriendo, sino que ellos apuestan más por lo que tiene que ver con cadenas de solidaridad entre sus ciudadanos, que es uno de los temas que quiero conversar contigo, pero en contrapuesto a que no atacaste o no tienes ninguna medida específica con el tema del arriendo, tenemos que sí hay medidas con respecto a los hipotecarios, los créditos hipotecarios, en cuanto a postergar, por ejemplo, 3 meses su pago por el tema coronavirus. Entonces, por un lado, de cierta forma estás ayudando al dueño del inmueble, que es el arrendador, porque estás postergando sus créditos hipotecarios, pero por otro lado estás apostando a que el dueño del inmueble, a motus propio, sea solidario con sus inquilinos. Y este es un tema bastante interesante, Kevin, me gustaría escuchar tu opinión referente a esto. Bueno, primero que todo tenemos que recordar que posiblemente la razón por la cual el gobierno español dejó por fuera el caso del arrendamiento es porque el contrato de arrendamiento es un contrato bilateral y consensual. Eso quiere decir bilateral, que está realizado entre 2 partes, puede ser pues tripartita perfectamente también, porque está la figura de un aval, por ejemplo, o codeudor, pero es consensual, es decir, a ese acuerdo del arrendamiento, de arrendar una propiedad, bien sea con fines comerciales o habitacionales, se llega por consenso. Y por lo tanto, al ser una relación consensual con un contrato de la misma índole, es a las partes a las que les corresponde mediar entre estas situaciones, y solamente cuando no hay posibilidad de mediación es que intervienen los organismos jurisdiccionales. Realmente considero, Carolina, que el Estado intervenga inclusive en estas situaciones son medidas de carácter populista que solamente van a enviar hacia otro lado el problema, ya que tenemos que saber, y como estamos hablando de que el contrato de arrendamiento es un contrato bilateral, tenemos que ver que hay 2 caras de la moneda. No solamente estamos los que estamos del lado del arrendatario, o sea, nosotros todos, la mayoría somos arrendatarios, sino también el arrendador. Si bien es cierto que, por ejemplo, en naciones como España, ¿verdad?, decretaron medidas y que ya están haciendo aquí en Chile,
pero de manera privada y determinadas instituciones bancarias a motu propio, es decir, sin obligación por parte del gobierno chileno, medidas para postergar el cobro de los dividendos, el pago de los dividendos, de los créditos hipotecarios, de las cuotas de los créditos hipotecarios. De estos próximos 3 meses hay bancos, el Banco Santander, por ejemplo, inclusive posterga el pago para los próximos 6 meses. Se está haciendo todavía mucho más amplio o está cubriendo mucho más esta crisis, ¿ok? Porque sabemos que las consecuencias que atravesará Chile y el mundo con relación al COVID-19 orinadas por él, pues sencillamente las sanciones, la recesión económica se va a sentir, las vamos a sentir todos, pues directamente. Y eso va a impactar sin lugar a duda en el cumplimiento de todas nuestras obligaciones, inclusive el pago del arrendamiento. Entonces, bueno, sabiendo que estamos en una relación en la que las dos partes se ven afectadas, ¿verdad? No solamente una, sino dos partes se ven afectadas, considero que es por eso que el gobierno de España no interviene directamente esta relación arrendaticia y posiblemente sea lo que pasa en Chile. No así, por ejemplo, es el caso de El Salvador, el caso de Venezuela, que son gobiernos que se han tomado la tarea de tomar medidas populistas. Sin lugar a dudas se van a ganar la simpatía del pueblo, por un lado, o de un sector del pueblo, pero van a afectar gravemente a otro. Y bueno, eso era lo que pues conversaremos hoy con relación a eso. ¿Qué podemos hacer y cómo podemos llegar a nuestra solución? Claro, si porque estamos ahí precisamente está el meollo del asunto, entendiendo que estamos hablando de solidaridad, y esto es algo que yo he conversado con muchas personas. Cuando nosotros entendemos que esto es un problema de todos, que todos estamos siendo afectados, está siendo afectado el señor que te arrienda el inmueble, está siendo afectado la persona que te da trabajo, está siendo afectado el que vende en terreno, está siendo afectado el trabajador. O sea, es un problema de todos y vamos más allá. Está siendo afectado Chile, está siendo afectado Estados Unidos, está siendo afectado, o sea, está siendo afectado el mundo. Como que también la carga emocional que esto implica baja un poco, porque tú dices, bueno, en el fondo vamos a tener que buscar soluciones consensuadas para ambas partes de las monedas. ¿Por qué? Porque ambos estamos siendo afectados, ¿no? Y en este caso en particular, ahí quería ir a este contraste contigo con el caso de El Salvador, el presidente de El Salvador que ha decretado Nayib Bukele se llama él, que se ha hecho famosísimo en todo el mundo por las medidas tan paternalistas que asumió el Estado con respecto a la crisis. Y él básicamente, voy a leer en este caso un reportaje que salió en un medio importante chileno, y dice que básicamente Bukele suspendió por 3 meses los recibos de luz, de agua, las cuotas de teléfono, de cable e internet, también el pago de las hipotecas y los alquileres, tanto para viviendas como para locales comerciales. Sumarle pago a plazos de coches o motos en caso de que haya un contrato de por medio. Los pagos de estos 3 meses serán diluidos a lo largo de lo que dure. Por ejemplo, él explicaba, si tú tienes un crédito hipotecario a 20 años y yo tengo que diluirte las 3 cuotas que te voy a aplazar, porque inició con 3 cuotas, pero pudiera ser por más tiempo, yo te voy a agarrar esas cuotas y te las voy a dividir entre los 20 pagos que te queden, y tú la vas a ir pagando fraccionada sin un interés moratorio que acompañe esa repactación de esa parte de la deuda, ¿no? Entonces, claro, estas medidas obviamente han sido aplaudidas por una parte de la sociedad, que es esa parte que obviamente hoy se siente amarrada en las manos, porque dice, ¿qué voy a hacer si me quedé sin trabajo? Pero la otra cara de la moneda, que es importante verla también y ver qué mensaje como sociedad también estás lanzando esa área de la moneda, porque no puedes hacer responsable a una parte de la sociedad por la carencia de otra, ¿no? Entonces, allí, básicamente, si tú piensas que las viviendas o los arriendos o los alquileres son
un activo de inversión, es como castigar a la inversión privada con algo que tendría que ser un problema de todos, ¿no? Entonces, es importante también nosotros como arrendatarios entender esa parte de la moneda y también ser empáticos con nuestros arrendadores, que en el fondo también tienen compromiso, también pagan luz, quizás estén en una posición económica mejor que la nuestra, ¿no? Y probablemente así sea el caso, pero también hay otros casos en los que quizás ese señor vive del arriendo que usted le paga y también necesita ese ingreso para comer, para cumplir con sus necesidades, y allí está ese contraste de la moneda, en donde yo considero que en esta nueva contexto, en esta nueva dinámica económica, todos vamos a tener que aprender a perder un poco, ¿ok? A perder un poco para ganar como sociedad. Todos vamos a tener que aprender a ceder para ganar como sociedad, ¿ok? Entonces, entendiendo esto, digamos que hacerle frente a esa posible negociación que usted tenga con su arrendador puede ser más provechosa y más productiva, porque usted le habla no solamente desde su postura, sino desde la empatía que implica la postura del arrendador. Yo entiendo que usted tiene sus compromisos, pero mi realidad actual es esta. O sea, y allí va nuestra primera recomendación o nuestra primera, conclusión de este Instagram Live, y es antes de que se te presente el incumplimiento, usted mismo plantee su situación, convérselo con su arrendatario y vea a qué condiciones o a qué convenios de pago, quizás futuros, fraccionados, porque cada realidad o cada contexto es distinto. Quizás hay arrendadores que se puedan poner en la empatía con su cliente y le diga, mira, ¿sabes qué? Te condono el arriendo porque tengo otras fuentes de ingreso y no lo necesito, que no está obligado, pero lo puede hacer por empatía, que en el fondo es el mensaje que estamos lanzando a todo el mundo: póngase en la posición del otro, y si usted está en una posición más privilegiada, quizás aprenda o ceda un poco más, porque hoy puedes hacerlo, y ayudar a alguien en este momento, en el fondo, es ayudar a la sociedad en conjunto. Creo que lo más difícil de esta crisis es que hoy tenemos que empezar a pensar como un todo y no como un yo, como mis problemas, sino como los problemas generales de la sociedad. Exactamente, Carolina. Y yo pienso que, tengo que rescatar eso que has dicho, porque tenemos que saber que nosotros, los arrendatarios, o la mayoría de los arrendatarios, sin lugar a dudas, está siempre en una posición inferior, económicamente hablando, menos privilegiada que la mayoría, yo hace bien que la mayoría de los arrendadores, porque tal cual como tú dijiste, el que tiene una vivienda o un local comercial para inversión, depende de esos ingresos para su presupuesto, bien sea para mantenerse o bien sea para poder hacer otras inversiones pequeñas o grandes, dependiendo de. Entonces, sabiendo que de los dos lados hay obligaciones, que hay obligaciones recíprocas y que cada quien tiene además sus propias obligaciones con terceros, tenemos que ser efectivamente empáticos y tratar de llegar a un punto medio, a una solución viable, sabiendo que yo tengo un problema, pero que también ocasionaré con mi actuar o con mi exigencia un problema a la otra persona. Por eso es que debemos de tratar desde la conciliación y no exigiendo como nosotros somos los únicos afectados. Bueno, es muy importante, ¿verdad?, que recordemos que el contrato de arrendamiento genera obligaciones para ambas partes. Para el arrendatario, la principal es hacer el pago del canon de arrendamiento y, por supuesto, el de las demás obligaciones subsidiarias, como son los servicios, por ejemplo, de los que goza el inmueble, el gasto común, en fin. Esas son obligaciones legalmente adquiridas, inclusive cuando se trata no solamente de contratos notariados, sino de contratos privados. Esa obligación, al ser legalmente adquirida, perfectamente genera la obligación de pago y yo no me puedo eximir de su cumplimiento por mi situación personal. Estamos en este caso en donde tenemos una situación extraordinaria,
hay una pandemia, ¿verdad?, que está afectando, pues, como pandemia al fin a todo el mundo, y que sus consecuencias son graves, son funestas no solamente para la vida de las personas, ¿verdad?, y para la salud de las personas, sino que han impactado en nuestros sitios de trabajo y por lo tanto en nuestros ingresos. Sabemos que aquí en Chile ya ha habido muchísimas personas despedidas o personas a las que se le han reducido sus horas de trabajo y por lo tanto sus ingresos, o bien pues que trabajan por el mismo horario y con el mismo compromiso, pero de repente con un ingreso menor. Sabemos entonces que eso nos va a traer a nosotros consecuencias con el cumplimiento de nuestras obligaciones. ¿Qué debemos hacer? Ya sabiendo que no podemos exonerarnos nosotros mismos del pago, eximirnos del pago de la obligación de arrendamiento y sin esperar a que tengamos que caer en mora, como tú bien decías, Carolina, hace un rato, ¿verdad? Que caigamos en mora para después ir a pedir disculpas. No, tenemos que prevenir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Conocer nosotros el presupuesto con el que contamos hoy en día o con el que vamos a contar en las próximas semanas para pagar el canon de arrendamiento. Siempre comenzar la conversación con nuestro arrendador, porque debe ser eso, una conversación fluida, directa, o sea, puede ser por vía telefónica, por cualquiera de los medios tecnológicos. Yo nunca recomiendo, siempre lo he dicho, que esas cosas se traten por un correo electrónico o por un WhatsApp, porque no hay una retroalimentación adecuada. Es preferible que eso sea una conversación inicialmente telefónica, y digo inicialmente porque las cosas tienen que dejarse por escrito, los acuerdos tienen que dejarse por escrito, pero tiene que haber primero una conciliación, tiene que haber primero una conversación. Entonces, sabiendo, una vez que nosotros sabemos cuál es nuestra capacidad de pago, que ha mermado o que va a mermar en las próximas semanas, definiendo nosotros cuál es el presupuesto real con el que nosotros contamos, ¿verdad? Vamos a conversar con nuestro arrendador. Vamos a poner un ejemplo. Yo pago, por ejemplo, si yo pago de arrendamiento 350,000 pesos mensuales y mi ingreso familiar estaba alrededor de 900,000 pesos o de 1,000,000 de pesos mensuales, y resulta que ese ingreso familiar a mí se me va a ver disminuido en unos 600,000 pesos mensuales, ¿verdad? Sin lugar a dudas, yo no voy a tener la misma capacidad de pago y por lo tanto tengo que cumplir con todas mis obligaciones, porque no solamente está el arrendamiento, están pues la alimentación, el transporte. Bueno, ahorita el transporte se ve obligatoriamente reducido, pero tantas otras obligaciones que tenemos en todas las casas, en todas las familias, ¿verdad? Entonces tengo que priorizar mis obligaciones. Sin lugar a dudas, el techo, en el caso de las viviendas, es una obligación sumamente importante y que nosotros tendemos, como debe ser, a priorizar, porque no vamos a arriesgarnos a quedarnos sin vivienda, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al tema, si nosotros tenemos un presupuesto disminuido, nuestra capacidad de pago se disminuye. No podemos tampoco nosotros pretender que el arrendador, entendiendo nuestra situación, nos exima por completo del pago del arriendo, situación que se puede dar, como tú dices, con arrendadores más empáticos que otros, que no necesiten del pago del arrendamiento, pero que seguramente si el arrendatario se los va a plantear de primeras y decirle, mire señor, me redujeron el sueldo a la mitad, usted me puede condonar el arrendamiento, lo más seguro no es que reciba una respuesta positiva. Entonces, siempre, como en toda negociación, hay que empezar con términos medios, por lo menos, que permitan a la otra persona saber que estamos considerando también sus intereses y no solo los nuestros, ¿ok? Entonces, por eso, exactamente, yo considero que una medida que, dependiendo del presupuesto de cada quien, si yo, por ejemplo, tengo que pagar un canon de arrendamiento de 350,000 pesos, pero sé que mi presupuesto no va a llegar allí, sino que de repente llega a los 300, yo voy a probar, a intentar que el arrendador me acuerde ese monto. Pero si vamos más allá, resulta que mi presupuesto no llega ni siquiera para pagar 300, que es un porcentaje alto del canon de arrendamiento que yo tengo, sino de repente lo que puedo pagar son 200,000 pesos, bueno, plantearé 200,000 pesos. Lo importante siempre es plantear nuestra realidad, porque tenemos que saber y entender que los únicos que conocemos nuestro presupuesto somos nosotros, los demás no. Así que no puede el acreedor, en este caso el arrendador, determinar por mí cuánto voy a pagar. Yo tengo que presentarle a él una propuesta positiva sin dejar de hacerlo, sin dejar de pagar.
¿Qué es lo que recomendamos entonces? Establecer una conversación franca con el arrendador, señalándole a cuál es nuestra capacidad de pago, nuestra capacidad de obligación en este momento, que lamentablemente varió. Sabemos que esta variación es temporal, no es una variación eterna, ¿verdad? Esto va a ser de repente por un mes, por 2 meses, de repente hasta 3 meses, ¿no? Pero por el tiempo que dure este estado de catástrofe, esta situación que estamos viviendo, vamos a tener esas dificultades para pagar. Entonces, plantearle al arrendador que esta es una situación temporal, que va a tener su fin, que usted no se quiere aprovechar de su buena voluntad, sino que sencillamente está planteando una solución temporal a un problema temporal. Entonces, ¿qué recomendamos hacer? Bien sea plantear, son 2 cosas que en este momento podemos recomendar hacer, siempre sin dejar de pagar, muy importante, ¿no? La primera sería plantear una reducción temporal del canon de arrendamiento, ¿ok? Plantear al arrendador que nos reduzca temporalmente en el porcentaje, en los montos que cada uno pueda, ¿verdad? O necesite, mejor dicho, el canon de arrendamiento. Por un mes, por 2 meses, plantearle, mire, me vi realmente afectado, los ingresos, ¿verdad? Me oyeron el sueldo, o los ingresos, inclusive si trabajo de forma independiente, también se ha visto reducido producto de la cuarentena, de las limitaciones de tránsito en los sitios donde no tienen cuarentena, o sencillamente del autocuidado de cada quien, que tratamos de acudir lo menos posible a sitios pues donde hayan pues inclusive grupos de personas no tan altos. Ya para nosotros 10 o 15 personas ya se trata de una aglomeración en estas circunstancias. Incluso, Evi, yo le sumaría a esto, ¿verdad? Que como esta situación, la verdad es que es irregular, por más que tengamos la experiencia, Corea todavía no sabemos cuándo va a durar, según el pic de contagio estaría entre esta semana y la otra, pero realmente esto se puede extender 2 meses, 3 meses, o sea, como sociedad aún no sabemos a dónde vamos a llegar. Yo iría mucho más allá, y es que básicamente recomendarle a la persona que en esta conversación cercana con su arrendador, en el caso que tú comentas, bueno, una reducción del arriendo, hacerlo y decirle, mira, vamos a hacerlo por este mes, ¿verdad? En un mes más evaluamos nuevamente la situación, ¿ok? Y empezar con él como de la mano este diálogo o este proceso, porque en el fondo es un proceso que no tiene un tiempo acotado, pero que es un proceso que pudieran estar llevando juntos, diciendo, bueno, yo te estoy momentáneamente pagando 300,000 pesos porque esto es lo que puedo este mes, porque aún no me han despedido o porque aún estoy a media jornada, porque sé también de muchos casos de personas que tienen como un tiempo acotado listo, las pymes sobre todo, que van a sostener a sus trabajadores con medio sueldo 2 meses, pero ya en el tercer mes no pueden. Entonces, para evitar que tú hoy hagas un trato que mañana no puedas cumplir porque no controlas esas situaciones externas, pudiéramos recomendar que esta negociación se mantenga abierta, cercana, con mucha comunicación con tu arrendador durante el tiempo que dure, digamos, este proceso. Una vez que termine el proceso como tal, la pandemia, que pase el pique, que terminemos la cuarentena, que ya de cierta forma empecemos a volver a nuestra realidad, entonces ya allí sentarnos como, bueno, listo, o las rentas que yo dejé de pagarte, ¿cómo te las compenso? O sea, llegar en el fondo a esos situaciones en donde ambos tengan algo que ganar, porque es importante entender eso en una negociación. Ambos tienen que ganar o ambos tienen que salir beneficiados para que estemos hablando de una negociación que sea fructífera y que le interese a las dos partes, ¿no? Porque, como tú decías, el arrendador no está obligado a repactar sus deudas contigo, ¿ok? Entonces, cuando tú lo entiendes así, tenemos que buscar esas situaciones en que se sientan comprendidos y puedan llegar a negociar en estos temas de la arriendo. De hecho, me parece estupendo tu planteamiento, Carolina, porque no sabemos cuánto puede durar esto. Lo único que sí que tenemos que tener el cuidado nosotros al hacer ese planteamiento, ¿verdad?,
el arrendatario pues tiene que tener cuidado, y el arrendador, los arrendadores que también nos puedan estar viendo, también tener cuidado al hacer este planteamiento o aceptar estas propuestas, estas nuevas normas, ¿verdad?, que van a regir esa relación arrendaticia. Y es que ya una vez que hay consenso, bien sea de establecerlo mensual, por ejemplo, un mes renovable de acuerdo a las condiciones y siempre previo acuerdo de las partes, ¿verdad?, porque lamentablemente también se dan abusos, pues entonces una vez que tenemos ya ese acuerdo ya listo, entonces lo plasmamos por escrito. Al plasmarlo por escrito, ¿verdad?, allí sí tenemos que ser muy cuidadosos en los tiempos, inclusive. Por ejemplo, si nosotros le planteamos al arrendador que le estamos pidiendo su ayuda para reducir el canon de arrendamiento, esta es la opción número 1, reducir el canon de arrendamiento, por ejemplo, por un mes, y que en un mes volvamos a revisar la situación, como pues estás conversando. Tiene que quedar así establecido. Por ejemplo, ¿cuál es la solución? Ahorita, si bien hay notarías abiertas, no todas las comunas están en cuarentena, tenemos muchísimas limitaciones, hay limitaciones porque de repente, por ejemplo, el arrendador está en una comuna que está en cuarentena y el arrendatario no, entonces ir a hacer un anexo de contrato en la notaría es bastante engorroso. ¿Qué podemos hacer para dejar por escrito el acuerdo? Pues sencillamente remitir un correo electrónico al correo electrónico al arrendador que contenga todos los elementos que han previamente conversado. Quería más o menos en este tono y en este sentido. Estimado señor fulano de tal, ¿verdad? En vista de lo conversado el día de hoy o el día de ayer, en fin, por vía telefónica, y al acuerdo al que hemos alcanzado con relación al pago del canon de arrendamiento por el periodo de un mes que comenzará o regirá a partir, por ejemplo, del 1 de abril o del 1 de mayo, dependiendo del acuerdo al que hayan llegado, ¿verdad? Dejo sentados los acuerdos alcanzados, y ahí se van a limitar, por ejemplo, que el canon de arrendamiento se reducirá por el mes de abril, por la renta del mes de abril, y que se evaluará al cabo del mes de abril si se va a extender este acuerdo o bien se va a regresar a la posición original, que es el canon de arrendamiento original, las fechas y los montos de pago. Yo siempre recomiendo que cuando hay este tipo de dificultades económicas no variemos mucho las circunstancias, no variemos mucho las condiciones iniciales. Por ejemplo, si yo no voy a tener para pagar completa mi obligación, lo voy a hacer en fecha. Es decir, si yo en vez de pagar 350,000 pesos puedo pagar 300, los 300 los pago dentro de la fecha a la que me comprometí y no después, porque si nosotros variamos y variamos a nuestro favor pero en contra de la otra persona, pues los elementos de la negociación o pretendemos exigir todo lo que nosotros necesitamos, sabemos que no es una cuestión de capricho, sino de necesidad, pues seguramente no vamos a conseguir una conducta muy satisfactoria, considerándolo desde nuestro punto de vista por parte del arrendador. Pero esa sería la opción número 1, Carolina. Ojalá, estupendo sería que tanto arrendador como arrendatario puedan convenir en una reducción temporal del canon de arrendamiento, ceñida a un tiempo específico. En el caso que tú planteas, puede ser por un mes, renovable de acuerdo por acuerdo entre las partes. Es decir, si vamos a suponer esta crisis continúa, se hace por un mes renovable, en el mes, eso sería abril, por el mes de mayo tenemos la misma situación, o la persona, el arrendatario tiene la misma situación, se prorroga por un mes más, y puede ser que en el mes de junio ya hayamos salido de esta crisis, ojalá, pero resulta que la situación económica del arrendatario no varía. Pudiera no extenderlo el arrendador, porque se establecería una condición de que esta reducción del canon de arrendamiento sería de común acuerdo. Si no hay común acuerdo por escrito de ambas partes, no se va a dar automáticamente la reducción. Esa puede ser una salida y le genera seguridad al arrendador también. Esa es la opción número 1. Pero quería hablarles a ustedes de lo que yo considero sería la opción número 2. Uno siempre plantea el mejor escenario, por supuesto, para uno, y después va reduciendo. La opción número 2
sería, ¿verdad? Si el arrendador no está dispuesto a rebajar el canon de arrendamiento porque vive de ese canon de arrendamiento, lo utiliza para cubrir sus necesidades básicas, eso también lo tenemos que entender, o su banco, por ejemplo, no le ha dado condiciones de repactación o de postergación del pago del dividendo, del crédito hipotecario, pues sencillamente podemos optar por otra opción que temporalmente nos va a satisfacer. ¿Cuál sería? No reducir el canon de arrendamiento, sino simplemente pagar parcialmente el canon de arrendamiento, pero con autorización del arrendador. Volvemos al mismo caso. Si yo tengo para pagar 300,000 pesos, ahorita en vez de los 350, yo pago los 300,000 y convengo con el arrendador, mire, yo le tengo para pagar 300,000 pesos, yo los 50,000 se los puedo pagar, por ejemplo, en 15 días a fin de mes, pero no tengo esa posibilidad y no la voy a tener ni siquiera el mes siguiente. Mire, como decías tú más temprano, yo los 50,000 que se me van a ir acumulando de repente por 2 meses, por 3 meses, se los voy a pagar en el tercer mes o se los voy a pagar por cuotas. No tengo la capacidad de pago para pagarle los 50,000 que le quedé debiendo de una vez, pero mire, le voy a ir pagando 20,000, por ejemplo, o 15,000. Siempre hay posibilidades que van a depender de nuestra capacidad de obligación, que solamente la sabemos nosotros mismos. Entonces, partiendo de ese punto de vista, podemos tener otra solución, que es sencillamente hacer pagos parciales del arrendamiento, pero con autorización y previo acuerdo con el arrendador, ya que sabemos, y para nadie es un secreto, que si nosotros de manera unilateral lo hacemos, pueden pasar 2 cosas. Una, que sea bien recibido por el arrendador, o por lo menos lo tolere, porque sepa que es una situación que nos está afectando a todos, ¿verdad? O puede sencillamente aplicar el pago de las multas o de los intereses correspondientes por retraso. Que la mayoría de los contratos los tiene, cabe la pena resaltar. La mayoría de los contratos de arrendamiento establecen multas diarias por cada día que uno tiene o cada día que pasa después. Y además de eso, no solamente establece por cada día que has de pagar, sino que muchos de los contratos de arrendamiento te dicen que, por ejemplo, si hay un atraso de 10 días continuos en el canon de arrendamiento, ya el arrendador tiene derecho a pedirte el inmueble. Entonces, esa es otra recomendación. Usted tiene que leer su contrato de arrendamiento para ver cuáles son sus márgenes de tolerancia, pero además para asegurarse que en ese tips que le dio Evi de todo lo que usted hable por teléfono, déjelo documentado, asegurarse que esos acuerdos queden documentados en protección, no solamente para usted, sino para el arrendador, de que posteriormente no puedan alegar un incumplimiento porque ese incumplimiento fue pactado previamente por ambas partes. Y nos tenemos que poner en ambos extremos, ¿no? En el extremo de que hay personas que se aprovechan de la situación y se ponen del lado de, bueno, me está pasando a mí, digamos, se victimizan en la situación cuando es un problema de todos. Nuevamente repito, aunque cada situación tiene su particularidad, pero también hay arrendadores que pueden, digamos, en una primera instancia decirte sí, hagámoslo de esta forma y posterior quieran cambiar ese acuerdo al que llegaron con usted y utilizar en su contra, digamos que pagos parciales o los retrasos que usted tuvo porque usted no los dejó documentados en un correo que ambos acepten y ambos reciban, que le va a servir a usted ante un eventual problema que pueda tener de decir, bueno, yo te pagué así porque tú y yo lo acordamos de esta forma, de manera consensuada, y esto quedó respaldado en el correo que te enviamos. Y es muy importante con relación al correo, porque también pudieran decir, bueno, y si entonces yo envío cualquier correo al arrendador, yo no hablo con él y yo digo que lo acordamos y ahí queda. No. Es muy importante que el correo le pidamos al arrendador que por favor nos confirme la recepción del correo y su conformidad con lo planteado, o sencillamente, si él no lo hace, ¿verdad? Siempre uno lo pide, pero si el arrendador no lo hace por descuido o con toda la intención no lo hace,
para pues tratar de escapar de ese acuerdo al que ha llegado con el arrendatario, pues entonces citar la mayor cantidad de detalles posibles del acuerdo alcanzado. La fecha en la que se hizo el acuerdo, que seguramente va a ser el mismo día del correo, la hora en la que hicieron el acuerdo, el medio que se utilizó para poder entablar esa conversación, o sea, dejar todo eso por escrito. Y voy más allá. Otro medio probatorio sería, nosotros hacemos el acuerdo el día de hoy, estamos a 27, ¿verdad?, de marzo, y a mí me toca pagar el arrendamiento dentro de los primeros 5 días, como es lo más común del mes de abril, ¿verdad? Yo hago el acuerdo hoy, envío el correo, tengo la suerte de que el arrendador me responda, ¿verdad?, y me dé su conformidad. Pero cuando yo hago un pago, que vamos a suponer, lo voy a hacer el día 4 de abril, y yo hago el pago parcial convenido del canon de arrendamiento, bien sea porque me redujeron el monto o bien sea porque voy a hacer un abono al canon de arrendamiento, yo cito ese acuerdo al que llegamos en oportunidad posterior. Al momento de enviar el soporte del pago al arrendador, cito el acuerdo. Envío abono del canon de arrendamiento por 300,000 pesos del departamento ubicado en tal sitio, tal sitio, tal sitio, tal sitio, conforme al acuerdo al que llegáramos en fecha tal, 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 de pago parcial del canon de arrendamiento. O sea, siempre nosotros tenemos que tratar de protegernos y dejar los elementos por escrito que nos van a servir a futuro en caso de un cambio de opinión por cualquier razón del arrendador, que también perfectamente pudiera pasar. Y ante esas cosas nosotros tenemos que preparar. Exactamente. Bueno, vamos a revisar algunas preguntitas que tenemos por aquí. Aquí se llama Chirinos Hornos, dice, ¿cómo se hace si el arrendador es una empresa grande? ¿Qué recomendaciones les dan? En ese caso, pues sencillamente hablar con la persona con la que tú mantienes contacto. Siempre va a haber una persona dentro de esa empresa, llámese administrador, llámese el gerente, que es la que establece contacto contigo. Si es una persona de mayor rango, entabla una conversación con esa persona con la que habitualmente te comunicas para los problemas derivados con el arrendamiento, para el pago del arrendamiento, y plantea la situación. Esta persona seguramente va a escalar esa petición a la persona que pueda tener la facultad de decisión y lo planteará. Va a haber muchos casos, esto no es una fórmula mágica, porque acuérdense que les digo, el contrato de arrendamiento, como la mayoría de los contratos, es un contrato consensual. Por lo tanto, ustedes pueden tener mucha necesidad y pueden tener toda la buena intención de hacer una buena negociación que a ustedes los beneficie, pero el arrendador, como decía Carolina, no está obligado a aceptarlo. Entonces pudieran conseguir resultados positivos, que seguramente se van a conseguir en la mayoría de los casos y en otros no. ¿Qué va a pasar si de primeras, en mi primer intento, el arrendador no acepta? No acepta la petición que yo le estoy haciendo. Si esta situación se extiende, ¿verdad?, como aparentemente, o como ha pasado en otros países, que estamos hablando de 2 y hasta de 3 meses, la extensión de esta situación, con relación a esta enfermedad, ¿verdad?, al virus, pues sencillamente, ¿qué va a pasar? Que si el arrendatario llegó un momento en que no puede pagar, tiene toda la mejor intención, pero no puede pagar, va a dejar de pagar obligatoriamente el canon de arrendamiento. Y esa persona, arrendador, que en algún momento no quiso considerar la situación de su arrendatario, la va a considerar obligado, porque no va a recibir no el 50%, no el 70%, no va a recibir nada del canon de arrendamiento, porque no le es posible al arrendatario hacerlo. ¿Qué va a pasar en este caso? Toma 2 vías: o reconsidera su decisión, ¿verdad?, que es efectivamente conversar ya con su arrendatario, seguramente a petición nuevamente de yo me atrasé, pero como le planteé inicialmente, tengo este problema, y reconsidera, ¿verdad?, su decisión y reduce el canon de arrendamiento de manera temporal, o bien acepta pagos parciales para un pago posterior después, ¿verdad?, o sea, un pago posterior, o sencillamente, pues entonces le pedirá tocar el desalojo del inmueble. Pero sabemos todos que en estas circunstancias, ¿verdad?,
Eso no va a ser Es posible. difícil, es complicado. De hecho, yo se lo, entre las cosas que hemos estado conversando, pues el gremio como tal, efectivamente el arrendador siempre tiene la potestad de iniciar un proceso de desalojo, lo cual es un proceso judicial que implica determinados protocolos para poder ejecutar efectivamente el desalojo de un arrendatario. O sea, no es venir y decir mañana te vas de mi inmueble, porque hay que cumplir ciertos protocolos legales y es importante nosotros también saber referente a esto, pero yo creería y apostaría además a esto, a que siendo la situación en la que estamos, yo veo bastante difícil que alguien pudiera hoy decirte, ¿sabes qué? Déjame el inmueble porque no me puedes pagar. ¿Ok? Yo creería que la tendencia en el fondo va a ser a negociar, a buscar salidas entre ambos, porque volvemos al punto inicial. Esto es un problema de todos. Y entonces, como es un problema de todos, todos nos vemos afectados y por ende la predisposición a poder negociar este tipo de incumplimientos que quizás en una primera instancia hubiesen sido intolerables, ¿verdad? Hoy por hoy el contexto, el país, la situación hace que sea pues diferente, ¿no? En el caso de las empresas, hay muchas empresas que son, digamos, en este caso los arrendadores directos, seguir igualmente los protocolos de plantear las situaciones, informar cuál es el contexto que tenemos, intentar llegar a acuerdos con ellos, preferiblemente esos acuerdos dejarlos por escrito, pero creería incluso que con las empresas, ya cada empresa a lo interno tiene que estar haciendo o tomando medidas en pro de esta situación. Les hablamos, por ejemplo, lo interno en The Profit. Nosotros hoy a lo interno estamos recomendando a nuestros arrendadores, administradores, que pues analizando la situación de cada uno de nuestros arrendatarios para tomar decisiones, hacer recomendaciones en función de eso. Y eso mismo pasa con las empresas grandes que tienen gran volumen de inmuebles, ya ellos prevén una tasa de impago, ya ellos deben tener incluso plan A, plan B, plan C, en el caso de que el arrendatario se haya quedado sin trabajo, en el caso de que el arrendatario me pueda pagar la mitad, en el caso de que pueda repactar la deuda, porque ya como empresa tú sabes que es una situación inevitable incluso, o sea que tú no vas a poder controlar el tema de que este mes probablemente tengas algunos incumplimientos y el mes que viene esos incumplimientos se dupliquen y así vaya siendo la situación. Entonces creo que en el caso de las empresas sería incluso, no sé si más fácil, pero sería más expedito el proceso porque seguramente ya ellos tienen un protocolo para actuar en este caso del virus, pues de todo lo que está pasando. Vamos a seguir leyendo algunas preguntas que nos hacen por acá, porque bueno, esa es la idea también, que puedan interactuar y hacernos preguntas. Preguntaban por la garantía, Carolina, fíjate, es tema muy interesante. ¿Qué pasan con las garantías? Estaba viendo el comentario de Ovidio Ruiz, ¿no? Las garantías resguardan las obligaciones y la relación arrendaticia. Y sencillamente, si la relación arrendaticia no termina, no hay por qué, a menos que pues haya un destrozo en la propiedad, utilizar la garantía. Entonces, estamos hablando de negociar con el arrendador para precisamente mantener la relación arrendaticia, mantenerla de acuerdo a las necesidades de ambas partes, que van a tener una modificación temporal, ¿verdad? Y luego van a volver las aguas a su cauce y por lo tanto la garantía no se toca en ese momento. ¿Qué pasa si no hay acuerdo con el arrendador? Que puede darse en algunos casos. Sabemos que en la mayoría de los casos, repetimos, se van a conseguir acuerdos con relación al pago del arrendo. Si no es en la primera, en una segunda oportunidad, porque todos nos vamos a ver obligados, como decía Carolina, a perder. Sabemos que tenemos que poder perder un poco. Entonces, en esos casos en el que no hay acuerdo y llegue eventualmente y después de un tiempo este caso a un desalojo, pues evidentemente la garantía va a determinar el juez
qué va a hacer con esa garantía. Si, por ejemplo, el retraso, el incumplimiento, el incumplimiento con relación al pago, el canon de arrendamiento, llegó un momento en que no se pudo pagar nada, no hay forma de resolver ese retraso o esa falta completa de pago, pues entonces, sin lugar a dudas, una de las cosas que garantiza, valga la redundancia, la garantía, el dinero entregado en garantía, es el pago oportuno de las obligaciones, entre esas el canon de arrendamiento. De ahí pudieran deducirlo. Pero eso es cuando la relación arrendaticia termina, no antes. Sí, eso va más adelante. De hecho, es importante mencionar que en la mayor parte de los contratos de arrendamiento te prohíbe la utilización de la garantía como medio de arrendamiento o como pago de arrendamiento. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Estos son todos temas que se negocian y vamos a saludar a Karina, agente RIMAX, que nos dice por aquí: no creo que los propietarios se nieguen a negociar, ya que los bancos también les dieron plazo para pagar dividendos. Y si compraron de contado, menos creo que se nieguen a negociar. Lo que planteaban ustedes al principio es eso, o sea, es un tema de negociación, de empatía. Pucha, si de tu lado pudiste tener determinada ayuda, ayudarme también, es eso, esa conversación conciliatoria en la que definitivamente nos tenemos que encontrar todos en esta nueva realidad que estamos viviendo. Un abrazo para Karina, que nos está mandando allí. Evi, vamos a conversar un poquito, porque obviamente Chile también ha tomado sus medidas económicas, ¿no? Yo voy a mencionar dos específicas con el tema de arrendamientos, y sé que tú también tienes algunas por allí que vamos a analizar a continuación, ¿no? La primera, bueno, básicamente una medida que yo creería que no tiene mayor impacto en la sociedad, porque es la solicitud para reprogramar pagos de renta, de arrendamiento, pero de lo que son inmuebles fiscales, o sea, inmuebles que le pertenecen al gobierno, que en este caso estamos hablando de 3.013 contratos de arriendo vigentes, inmuebles fiscales en todo el país, y estos inmuebles corresponden, 2.000 de ellos para lo que son MIPYMES, empresas de pequeño y mediano tamaño en el sector agrícola, radiodifusión, etcétera, etcétera. Una medida que es bastante incipiente, pero que bueno, es digamos un ejemplo que está dando el Estado con sus propios bienes, de decir, yo voy a hacer esto por mis arrendatarios, yo voy a repactar con ellos, yo voy a pasar estas obligaciones hacia adelante, entendiendo también la situación en la que ellos se encuentran. Ojo, obviamente la situación Estado es diferente a la situación de un particular, ¿no? Sí, en cuanto a los recursos, obviamente, que cuenta esa persona para poder hacerlo. Y otra medida que me pareció bastante interesante y que está abierta ya, que esta sí puede tener impacto y que les comento por si no lo saben, puedan aplicar, más de 8.500 subsidios entregará el MIMBU a familias de clase media, subsidios que tienen que ver con el tema de arrendamiento, que ya están disponibles para que puedas postular, y a través de estos subsidios el Estado te ayuda a cubrir lo que es parte de tu arrendamiento. Tienes que tener ciertas características socioeconómicas, pero igual es una puerta que queda abierta allí, que pueden explorar. Los requisitos que se piden, la verdad es que son relativamente sencillos. Te piden que tengas una cantidad de UFs ahorradas, te piden que tengas ingresos familiares en determinados montos, pero como les digo, es una opción que queda abierta y que la gente puede utilizar el día de hoy para, digamos, buscar alternativas para estos potenciales incumplimientos. Hoy estuve viendo en las noticias también que ya se plantea una postergación de servicios básicos, porque obviamente nosotros nos estamos enfocando en el tema del arriendo, pero pagamos luz, pagamos agua, pagamos gastos comunes, pagamos basura, o sea, pagamos una serie de tributos, y ya, por ejemplo, el Estado empezó a tomar medidas en función de estos servicios básicos,
como el tema de luz, agua, arrendamiento. Coméntanos un poquito de esa noticia, Evi, por favor. Bueno, mira, efectivamente hoy el presidente Piñera, ¿verdad?, anunció, y esta información ha sido replicada en todos los portales oficiales y en las cuentas oficiales, ¿verdad?, que las personas que tengan, por ejemplo, problemas para pagar la luz, las boletas de luz mensuales, podrán optar, o parte de ellas, porque no son todas, pero como dice Carolina, la idea es que cada quien averigüe si su situación encuadra dentro de la propuesta del Estado, ¿verdad? Pueden optar a repactar el pago de las deudas, que se puede dar hasta en 12 cuotas, una vez que finalice este estado de catástrofe, una vez que Chile declare la terminación de este estado de catástrofe que decretó, pues va a comenzar a pagar en 12 partes o en 12 cuotas el dinero que haya acumulado y que no haya podido pagar de manera oportuna en el caso de la luz. Hablan inclusive que las personas que ya tengan deuda, que hoy en día tengan una deuda, pero que no supere las 10 UF, estamos hablando aproximadamente como unos 260.000 pesos que puedan tener en deuda, pueden aplicar a este beneficio. Lo mismo pasa con el pago del agua, por ejemplo, del servicio de agua y alcantarillado, que establece que también podrán aplicar las personas que se vean imposibilitadas, ¿verdad?, por esta situación que estamos viviendo, para poder cumplir oportunamente con el pago del agua, siempre y cuando su consumo mensual de agua no exceda de 10 metros cúbicos. Ahora, ¿qué tenemos que ver aquí? Esto no es una medida general, y por lo tanto mandamos a que cada quien revise su caso en concreto, porque si bien hacen el anuncio, ¿verdad?, lo hacen, bueno, políticos al fin, con toda la intención de ser condescendientes o entender de que hacer más rimbombante esta noticia, de hacer más atractiva para la masa. Exactamente, hay que ver si aplicamos o no. Por ejemplo, en estos dos casos que he mencionado con relación a la luz y el agua, solamente pueden aplicar la población considerada vulnerable. De hecho, ellos hablan de 7,5 millones de chilenos aproximadamente, hablan de un 40% de la población. ¿Por qué? Porque están hablando los que han sido catalogados como población vulnerable. Independientemente de que podamos ser considerados nosotros por nosotros mismos y nuestro entorno población vulnerable, ¿verdad?, tenemos que haber sido catalogados como tal, y para eso tiene que inscribirse la persona en el registro social de hogares de su municipio. Entonces ustedes dirán, bueno, yo me quiero inscribir, todos nos inscribimos, pero solamente se pueden inscribir las personas que para el Estado tengan una situación, digamos, de vigencia con sus documentos de identidad. Léase chilenos que tengan su cédula vigente, o bueno, en este caso que aprobaron ya la extensión de las cédulas para los chilenos, bueno, sin lugar a dudas, aplicando esa medida también podrán inscribirse, o los extranjeros que puedan inscribirse. Miren, yo no sé si es en todas las comunas, pero por lo menos en Santiago y en San Miguel, que yo he averiguado, las personas que pueden inscribirse en el registro social de hogares son las personas que tienen permanencia definitiva. Sin permanencia definitiva no los aceptan en estas comunas, y quiero ser muy clara, porque de repente habrán otras comunas mucho más solidarias o que trabajan con un público migrante más amplio y aceptan la inscripción de personas, por ejemplo, con visa temporaria en el registro social de hogares. Pero ojo, las personas que han sido catalogadas por el registro social de hogares como población vulnerable, eso tiene que ver, como lo decía Carolina, con sus ingresos que estén en un determinado rango de ingresos bajo, por supuesto. Se hace una visita social al sitio donde uno vive, ¿verdad?, para poder ver las condiciones en las que uno vive, y allí después de ese informe social la trabajadora determina pues cuál es el rango en el que estamos pues socialmente hablando. Si somos, o sea, que hay un protocolo de hecho previo, y es importante eso, porque obviamente uno lee en los radios, en la prensa, lo primero que dice, se posterga pago de servicios básicos. Tú dices, voy a dejar de pagar luz, o me la van a postergar para mañana, y resulta que no.
que es una medida específica para un sector de la población que ya fue determinado como población vulnerable, lo cual implica que si tú para ser determinado población vulnerable tienes que pasar por la visita por un visitador social y todo esto, y ya estás en una de las comunas que está en cuarentena, definitivamente esto es un trámite que no es viable para ti en los próximos días hasta que nos salgamos del tema, así que no es una solución que pudieras tener en el corto plazo. Mira, me quiero detener acá porque Luis Moncada nos está haciendo una pregunta y dice, ¿se pueden cambiar mes de garantía por mes de arriendo? En mi caso, si son 2 meses, se pudiera congelar uno al menos, y Pedro Escalona le responde, Luis, debes revisar tu contrato porque por lo general la mayoría indica que no puedes hacer esto, ¿no? Y es parte de lo que estábamos hablando anteriormente. Efectivamente, la mayor parte de los contratos de arrendamiento lo dice textual, que usted no puede... Parece que se nos cortó, pero vamos a retomar a Evi porque estábamos en algo bastante... Así que esperemos que la persona se conecte de nuevo. Nuestro amigo Luis Moncada, creo que era que se llamaba, porque estábamos hablando... ahí volvió, perfecto. Porque estábamos hablando hace unos minutitos vamos a retomar la pregunta, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, 2 meses de garantía y... yo puedo utilizar esta garantía como parte del arriendo, digamos, como una medida de, bueno, este mes no te puedo pagar, pero tienes otros meses de garantía? Recordábamos que al principio del live le dijimos que muchas veces, o en la mayor parte de los casos, los contratos de arrendamiento te dejan eso especificado, que no puede ser de esa forma. Sin embargo, yo les quiero dar mi opinión particular, y es que pudiera, en el fondo, o sea, yo no iría con una propuesta inicial de decirle, mira, arrendador, tú puedes utilizar uno de mis meses de garantía como mes de arrendamiento, porque seguramente vas a recibir una pared de frente porque estás disponiendo de un dinero, ¿verdad?, que ya tú entregaste, que no era para esos fines, para pagar una obligación que te corresponde hacer. Sin embargo, yo sí intentaría negociar, quizás hablar con el arrendador, plantearle tu situación. En el caso, creo que la persona que nos preguntaba nos decía, pero es que ya yo me quedé sin trabajo, yo no tengo trabajo, tienes cómo probarlo, y entrar por ese tema de esa empatía, de decir, bueno, mira, ¿qué te parece si nosotros pudiéramos utilizar quizás parcialmente esa garantía, entendiendo que no se puede utilizar toda la garantía, porque dejarías también el inmueble sin ningún resguardo económico que sustente digamos, los daños o las cuentas que tiene el inmueble, pero pudieras entrar con un elemento de negociación con tu arrendador y plantearlo de la mejor forma posible. Y como les decía Evi, en el fondo, siendo empáticos con su situación, yo entiendo que tú cuentas con mi arrendamiento para hacer determinadas cosas, pero yo te planteo que la solución quizás para este mes pueda ser esta, y trabajar esto de manera conjunta y empática con tu arrendador pudiera en el fondo ser una de las técnicas que utilices para negociar con él. Efectivamente, así, porque inclusive aun cuando originalmente esté prohibido en el contrato utilizar el pago, la garantía para el pago del mes de arrendamiento, pues sencillamente eso pudiera modificarse en el transcurso de la relación arrendaticia si hay mutuo acuerdo. Así que esa puede ser una de las medidas también que se utilice para negociar. Como lo dice Carolina, no utilizarlas de primera a menos que la necesidad lo apremie. Así que, bueno, definitivamente es una situación que nos sigue retando a todos. Ahora mismo vamos a retar esa capacidad de negociación, así que practíquenlo, convérsenlo previamente, porque entiendo que a veces nos da un poquito de miedo, bueno, ¿y qué va a decir o cómo se lo digo?
cuidar mucho el lenguaje en la que pedimos las cosas o en la que solicitamos las cosas. Por allí me decía una amiga que quiero mucho, que es psicóloga, me decía, cuando tú hablas desde tu necesidad, desde lo que tú sientes, desde lo que tú estás viviendo, eso no es irrefutable para nadie, porque es tu verdad y es tu realidad, y tú la puedes plasmar de esa manera, que es distinto a cuando yo intento imponer mis ideas hacia otra persona o intento imponer la importancia de mi realidad por encima de la tuya, ¿no? Entonces, para ya cerrar un poco las ideas, primera recomendación, básico, lea su contrato de arrendamiento, porque ese es el marco de cualquier negociación que usted tenga o vaya a tomar con su arrendador. Usted no puede ir a negociar algo que no conoce, y se los decimos por experiencia propia, que a veces por el apuro de la vida, de la ciudad, del trabajo, no tenemos tiempo o no le tomamos el tiempo a leer estos documentos que en el fondo son tan importantes para nosotros. Y aquí va una frase que a los abogados les gusta mucho, y es que el no conocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, y mucho menos si tú firmaste ese contrato de arrendamiento no puedes alegar que no conoces el contenido de él. Primera recomendación, leer su contrato de arrendamiento. Segunda recomendación, negociar con su arrendador desde su realidad actual, y a través de ella idear previamente o proponer opciones de pago. En una primera instancia, quizás una reducción momentánea del canon de arrendamiento con una revisión mensual de este canon de arrendamiento hasta que pasemos esta situación de emergencia. Como segunda alternativa, pagos parciales de este arrendamiento hasta que se regularice la situación y digamos, bueno, vamos a diferir una parte de este canon de arrendamiento hasta luego, como condición para ese pago diferido en cuotas quizás o completo o como usted lo plantee con su arrendador, luego que pase esta emergencia. Como tercera recomendación, todos los acuerdos que usted alcance con su arrendador tiene que dejarlos por escrito, citando, ¿verdad?, que es de común acuerdo, y pidiendo a su arrendador además que responda a ese mail como que él está de acuerdo y también ratifica la posición o esos acuerdos a los que ustedes llegaron. Y consideración. Mira, yo te diría que como cuarta recomendación, coincido con todas, pues es una recopilación de lo que hemos venido hablando. La cuarta y más importante, ya después de que uno tiene el acuerdo favorecedor, ¿verdad?, para nuestra situación actual, es cumplir cabalmente con lo prometido. No nos comprometamos a pagar cantidades de dinero que no vamos a poder pagar, y en el momento en que nuestra situación cambie, ojalá no desmejore para peor, pero pudiera pasar, ¿verdad? Bueno, en ese momento anticiparnos y conversar de nuevo. ¿Qué puede pasar? Una segunda negociación. Que el arrendador efectivamente siga siendo empático, no se entienda o prefiera no tener en un momento de crisis su inmueble desocupado, que también es algo negativo para él, y prefiera tener a un arrendatario que le cuide su inmueble, que le pague, así sea parcialmente, el canon de arrendamiento, y no evitar siempre por más consideraciones que yo a lo interno pueda tener y que pretenda que todo el mundo entienda mi situación, caer en mora. Es muy importante también y que sepamos todos y conozcamos que esta situación que está pasando, que ha obligado a las empresas a disminuir su flujo de producción, su ritmo de producción, ¿verdad?, que ha limitado, por tanto, los ingresos de sus trabajadores y que nos ha involucrado a todos, ¿verdad?, en esta situación económica un poco inestable. Es temporal, pero además de eso, es lo que en derecho se conoce como una situación de fuerza mayor. Si yo no pago el canon de arrendamiento originalmente convenido y hago un acuerdo con el arrendador, maravilloso, ahí hubo sencillamente
una modificación de nuestra obligación, así sea temporal, tenemos acuerdo, no tenemos problema. Pero si de repente no llegamos a ese acuerdo y no podemos efectivamente pagar, ¿verdad? Nosotros hicimos el planteamiento, pero el arrendador no aceptó y no podemos en algún momento efectivamente pagar. Seguramente, y eso es, ojo, subjetivo, no vayan a pensar después que nosotros les dijimos que no pagaran, que no los van a sacar, no. Eso va a depender del juez que tome la decisión, pero se va a alegar este impedimento por causa de fuerza mayor. Nadie quiere que estemos viviendo esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, que nos limita a todos, que afecta nuestra salud, que afecta nuestros trabajos, que afecta por tanto nuestros ingresos. Nadie lo pidió. No es algo que nosotros podamos remediar, que podamos hacer algo que esté en nuestras manos para solucionarlo, más que pues de repente quedarnos en casa. Pero no podemos solucionarlo, y si nosotros no podemos solucionar o mejorar nuestros ingresos por todas las limitaciones a las que estamos día a día sometidos, pues sin lugar a dudas ahí no hay una rotunda negación de pago, sino que han habido causas de fuerza mayor que me han impedido cumplir con mi obligación, y eso sin lugar a dudas será considerado por el juez que toque resolver este asunto. Estupendo. Excelente. Bueno, la verdad es que estuvo bastante amena la primera encuentro que tuvimos el día de hoy. La idea es hacer este espacio un poquito más seguido. Mañana vamos a tener otro Instagram Live con otro abogado ya un poco más enfocado en el área penal, que también nos va a contar un poquito y nos va a dar su opinión referente a esta nueva situación. Evi, muchísimas gracias por por tomarte el tiempo de podernos contar el día de hoy tu opinión, bastante valiosa. Creo que muchos tomaron nota, porque ya les toca la semana que viene, ya la semana que viene es los primeros 5 días del mes, así que ya nos toca cumplir con esa obligación de arriendo. Entonces creo que muchos tomaron nota de esas recomendaciones tan valiosas que nos diste el día de hoy referente a cómo abordar esta situación. Nos vemos entonces mañana. Igual, si tienen más dudas, si quieren, digamos, quizás alguna asesoría más personalizada, nos pueden escribir al directo de la cuenta. Evi está a su disposición, como les dije, es experta en este área y bueno, ya se los demostró con la información que les suministró el día de hoy. Nosotros estamos prestos a poder ayudarlos y esperemos que esto pronto termine y podamos continuar con nuestra vida normal. Pero si se alarga un poco más y si tenemos que seguir en nuestra casa, paz mental, creo que mi mayor mensaje el día de hoy es que si entendemos nuevamente que es un problema de todos, créanme que la carga emocional, psicológica, incluso económica, se lleva mucho más ligera. Así que nos vemos. Muchas gracias, Evi, que esté muy bien. Que pasen muy buenas noches. Que esté muy bien. Cuídense. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo Instagram Live. Así es.